Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos está viendo desde las redes sociales de Citnova y de Núcleo CTI a esta nueva sección de Coloquium, en donde tenemos como invitado al doctor César Sea. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias. Y pues bueno, invitamos a todo nuestro auditorio que nos está expectando, que nos puede dejar cualquier comentario o duda hacia el doctor en la sección de comentarios de las redes sociales, para que al final se las hagamos llegar a nuestro invitado de hoy. Y pues bueno, antes de que comencemos, es un placer para nosotros presentar un poco de la trayectoria de nuestro invitado. Él es ingeniero en robótica industrial y maestro en ingeniería de manufactura por parte de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. También fue seleccionado para participar en un programa de movilidad académica internacional donde estudió un semestre en la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Proyectos de Robótica Industrial y de Servicio, Mecatrónica y Automatización de la Universidad de Nápoles Federico II en Italia, como parte de un programa de CONACYT modalidad mixta para estudios de posgrado. Ingresó como docente al Instituto Politécnico Nacional en 2014, siendo miembro de la Academia de Ingeniería Eléctrica Electrónica y de la Academia de Sistemas Automotrices de la ESIME Azcapotzalco. Actualmente es profesor de asignatura en la Academia de Ciencias de la Ingeniería Aplicada y profesor colegiado de la sección de estudios de posgrado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo. Y pues bueno, sin más por el momento, doctor, le cedemos los micrófonos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, voy a eh, platicarles un poquito de técnicas de inteligencia artificial para la generación de trayectorias de robots industriales con evasión de colisiones para una interacción segura humano-robot. Como ahorita bien mencionaron en la presentación, soy ingeniero en robótica industrial y mi posgrado, la investigación que realizo va enfocada precisamente en el empleo y uso de los robots industriales o robots manipuladores, ¿no? Son, como se muestran aquí en la imagen, los robots que más se utilizan a nivel industrial. El contenido de la ponencia, voy a hablar un poquito de la motivación de por qué se manejan estas técnicas, hablar un poco de la inteligencia artificial y tal cual cómo se emplea la técnica para la resolución del problema. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, bueno, hay que comprender que la robótica industrial, al menos actualmente, se, se maneja a través de se le conoce como programación fuera de línea, programación punto a punto, donde los robots industriales se van programando previo a poder realizar las tareas. La Unión Europea en el 2018 plantea retos para los próximos 10 años, que se estima que al menos en las principales naciones de la Unión Europea se puedan, en el parte del sector industrial, se tengan estas nuevas tendencias en la robótica, que es que existan células interactivas y reconfigurables y que los robots colaboren ya directamente en las tareas de manipulación y logística junto con los operadores. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, ya debe de haber una interacción completa, ¿no? De lo que es entre los humanos y las personas. Se emplean bastante algunas técnicas que se llaman, ¿no?, los robots cobots o robots colaborativos, pero para eso hay que entender un término, que es el que acabo de mencionar, lo que es la interacción humano-robot. La interacción humano-robot va a estar a tres niveles: coexistencia, cooperación o colaboración. En la coexistencia es cuando el operador o la persona está al mismo tiempo y en el mismo espacio de trabajo dentro donde trabaja un robot. Aquí es muy importante que se tenga una gran cantidad de medidas de seguridad para poder proteger al operador o a las personas que van a estar interactuando con el robot. Se puede decir que en la actualidad es el tipo de interacción más común que existe, en la cual solamente la persona se encuentra, ¿no? Puede ser incluso una celda en la que se encuentre enjaulado el robot y la persona esté tal vez por fuera, pero realizando el proceso. Tenemos la otra etapa, que es la de cooperación, donde no solamente comparten tiempo y espacio, sino ya sobre una tarea en específica, tanto usuario, operador y robot se encuentran trabajando. Y la más compleja, que es la de colaboración, donde además de estar en el compartir espacio, trabajo
y un mismo objetivo de trabajo, se está generando un contacto entre la persona y el robot. Entonces, bueno, esto es para poder comprender un poquito a qué nos referimos con interacción humano-robot ya a un nivel industrial. Ahora, bueno, para poder, obviamente, en cualquiera de los casos tiene que garantizar la seguridad de las personas y también la integridad de la máquina, del robot. Entonces, para eso, vamos a emplear una estrategia que garantiza la seguridad del humano a través de la planificación y el control. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nuestro esquema de control, primero debe de generarse la planeación. ¿De qué? Pues la planeación del movimiento del robot para poder garantizar la seguridad, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Pues a través del monitoreo. Monitoreo a través de sensores que nos puede identificar factores externos o elementos que se encuentren dentro del espacio de trabajo del robot o dentro de la estación, que cualquier información que sea importante considerarla para la planificación del movimiento. Esa es una etapa. La siguiente etapa ya sería el control, que es, bueno, ya tenemos la trayectoria, también necesitamos el estado del robot, el estado del operador y de todo el entorno, para entonces poder determinar las acciones en el mecanismo, para que se pueda tener un movimiento seguro y, como siempre, garantizar la integridad tanto del robot y de la persona. Entonces, bueno, nuestra charla de hoy se va a enfocar en cómo vamos a emplear estrategias de inteligencia artificial en nuestra etapa de planeación. Ahora, bueno, vamos a ver un poquito de lo que es la inteligencia artificial, tal cual es la capacidad que tiene una máquina para imitar la inteligencia de un ser humano, analizando la información, cualquier tipo de información disponible para poder alcanzar una meta o un objetivo específico. Entonces, bueno, hablando de esto, vamos a tener diferentes técnicas de inteligencia artificial, pero todas van enfocadas a la misma función. Estas técnicas en algún punto van a tratar de imitar lo que es la inteligencia de las personas, pero siempre necesitan información previa. Se requiere un cierto nivel de información para poder emplear y poder dar una solución a través de la inteligencia artificial. Las técnicas más comunes son las técnicas heurísticas. Estas van un poco con ahora sí, directamente, ¿no? Lo que es el azar. Aprendizajes mecánicos, sistemas multiagente, computación evolutiva, aquí la pongo en negritas porque es la técnica de la cual vamos a platicar el día de hoy. También están las redes neuronales, lógica difusa, procesamiento natural del lenguaje. Aquí puede ser desde voz o texto, ¿no? Como está muy de moda con el chat GPT. Pues utiliza pues directamente procesamiento natural del lenguaje, ¿no? O también lo que es la visión computacional. Entonces se puede decir que son las técnicas más comunes. También podemos tener combinación de diferentes técnicas. Podemos tener técnicas que usan el procesamiento natural del lenguaje, pero sintetizan y optimizan información a través de técnicas heurísticas y redes neurales o sistemas neurodifusos, e incluso se pueden ir combinando. Bueno, entonces ya definiendo nuestro problema, que vamos a hablar de la etapa de planeación de movimiento, que vamos a utilizar una técnica de computación evolutiva. Aquí les presento lo que es el laboratorio de robótica de la CIMA Azcapotzalco, que se cuenta con robots industriales de la marca ABB. Son 2 robots de manipulación y 2 robots que realizan tarea de soldadura. ¿Por qué los pongo? Bueno, porque van a ser nuestros casos de estudio para poder emplear estas técnicas. Al hablar de robótica y al hablar de la planificación de trayectorias, tenemos que partir desde nuestro modelo cinemático. ¿Qué es el modelo cinemático? Pues es obtener una ecuación en la cual podamos tener el movimiento de nuestro robot. En este caso, los robots manipuladores se mueven por grados de libertad y los grados van en función de la cantidad de articulaciones. Estos robots tienen 6 grados de libertad, lo que quiere decir que van a tener 6 movimientos diferentes. En la imagen se aprecian lo que son los marcos de referencia, que no es otra cosa que cómo se realiza el movimiento en cada articulación, al igual que las dimensiones de cada uno de nuestros eslabones. ¿En qué nos apoyamos la parte del modelo cinemático? Bueno, la teoría de la robótica, en la parte del modelo cinemático,
dependemos de los parámetros de Naviti-Hartenberg, que solamente son relaciones angulares y de posición. Es un ángulo en Z, una distancia en Z, en el eje Z, y un ángulo en el eje X y una distancia en el eje X, que nos van a permitir establecer una relación articulación por articulación, de la base a la primera articulación, de la primera articulación a la segunda, y así sucesivamente, hasta llegar a la última articulación, a que se le conoce la articulación del efector final, para que todo este modelo cinemático nos permita establecer una relación de la base del robot, o de nuestro origen, con la última articulación. Poder obtener esa relación de posición, la posición y orientación que tiene nuestra herramienta respecto a la base. Tal cual son herramientas de localización espacial. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el modelo, la tabla con los parámetros de Naviti-Hartenberg y cómo lo vamos a resolver. De forma convencional, en la robótica, el modelo cinemático se realiza a través de matrices de transformación homogénea, pero para el método que vamos a emplear nosotros, vamos a utilizar otra herramienta que se conoce como cuaternión dual. Un cuaternión como tal es un elemento vectorial que es capaz de representar la orientación relativa de un sistema, compuesto por rotaciones, ¿no? Rotación en los ejes X, Y, Z, o tal cual el vector y JK. Pero también podemos complementarlo con traslaciones y añadimos un vector de traslación. Y entonces esto le da una parte de dualidad y nuestro cuaternión dual pasa a ser un elemento, va a estar compuesto por 8 elementos, 4 elementos de rotación y 4 elementos de traslación. Entonces, empleando este principio, nosotros podemos describir la cinemática del robot, como lo hemos mencionado, en términos de los parámetros de Naviti-Hartenberg, que tal cual es describir una rotación del eje θ sobre el eje z, seguida de una traslación sobre el mismo eje z, y lo mismo, pero para un eje sobre el eje x, seguida de un desplazamiento en el eje x. Y aquí podemos apreciar estos dos elementos, estos dos cuaterniones duales, que representan traslación y orientación. Empleando estos conceptos, pues podemos tener la ecuación que nos va a describir la cinemática de un robot, empleando los parámetros de Naviti-Hartenberg, tal cual es un cuaternión dual que representa rotación y traslación, pero que es compatible con los parámetros. ¿Por qué? Porque tenemos rotaciones y traslaciones en los ejes X y Z. No quiero ahondar mucho en esta parte, digo, porque es directamente hablar de la cinemática del robot, pero bueno, aquí lo importante es que voy a tener este vector, este cuaternión, perdón, que está compuesto de estos 8 elementos, pero que me va a permitir representar la orientación y posición del efector final de nuestro robot. De hecho, ¿cómo es que lo vamos a relacionar? Muy sencillo. Vamos a tener uno que relaciona la base con la primera articulación con la segunda, que recordemos que, bueno, un manipulador es un mecanismo de cadena cinemática abierta, donde vamos eslabón por eslabón. Entonces, al final vamos a tener una ecuación que nos va a relacionar desde la base hasta el último grado de libertad de nuestro robot. Aquí en esta tabla, precisamente vamos a apreciar ya de forma numérica, ¿no? Lo que es este modelo cinemático, donde directamente tenemos lo que es la posición y articulación de nuestro efector final respecto a la base y comparado respecto al lado derecho, que ya es, ¿no?, la matriz de transformación homogénea obtenida al final, de que igual, ¿no?, que relaciona posición y orientación del efector final respecto a la base. Bueno, esto nada más para entender, porque vamos a utilizar esta herramienta, el cuaternión, para poder plantear nuestra función objetivo. Ahora voy a hablar del algoritmo genético, como les había dicho, ¿no? Esta es una técnica de inteligencia artificial. Bueno, ¿por qué se llama evolutivo el término de genético? Porque la programación se hace sobre generaciones, empleando la teoría de la supervivencia del más apto, y se va generando una optimización. Es a grandes rasgos, ¿no?, la forma en que estos algoritmos evolutivos, genéticos, trabajan.
Aquí se muestra, ¿no?, en nuestro diagrama de bloques de cómo se genera este algoritmo. ¿De qué vamos a partir? Bueno, vamos a partir de la configuración inicial, que es cómo se encuentra el robot. El punto final, a dónde deseamos que el robot vaya, y aquí obviamente vamos a añadir lo que es aparte de nuestros obstáculos, o la persona que se encuentra trabajando, cualquier elemento que pueda generar un factor de colisión. Se plantea una población inicial y se genera la evaluación de la función aptitud. ¿Cómo le damos fin a nuestro algoritmo? ¿Cómo sabemos si converge? Hay dos formas: que se alcance el número máximo de generaciones estipuladas en la programación, o que se alcance el promedio de aptitud deseada. ¿Quién va a determinar esta situación? Pues directamente la búsqueda del algoritmo genético. Del lado derecho ya viene más a detalle cómo se estructura, ¿no?, ahora esta parte del algoritmo genético, donde vamos a tener diferentes parámetros, que es, por ejemplo, la posición de los obstáculos, el factor de perturbación, lo que es la regeneración, probabilidad de mutación, probabilidad de cruce, la precisión decimal, la cantidad de cromosomas, la métrica de la aptitud y los intervalos mínimos de movimiento angular, ¿no?, que sería el mínimo de movimiento que puede tener una articulación. Si son articulaciones rotativas, pues podría ser, no sé, la cantidad mínima en grados o en radianes, ¿no? Por ejemplo, 0.1 grado o 0.5 grados. A eso se refiere con esa cantidad mínima. Y el tipo de técnica del mismo algoritmo genético que voy a emplear es el mecanismo de herencia forzada, en el cual va a haber siempre un porcentaje de la población anterior regenerada, pero forma parte de las características de nuestro algoritmo evolutivo. Y tal cual, cada iteración es como si fuera una población y se genera el cruce entre los individuos, dando, ¿no?, nuevos individuos, tal cual nuestros elementos, ¿no?, numéricos en el algoritmo, el algoritmo genético los define como cromosomas, donde se va generando tal cual ahí ese cruce entre nuestros elementos dentro de la población, y se va generando una evaluación, ¿no?, de la aptitud de nuestro algoritmo. Entonces, es muy importante tener una función aptitud muy bien diseñada. Es la parte más complicada en emplear estas técnicas, porque la aptitud es lo que nos va a poder determinar si nuestro algoritmo converge o no. Entonces, ahora vamos a hablar del diseño de esta función. Aquí le vamos a llamar que es un algoritmo genético multiobjetivo. ¿Por qué? Porque nuestra función aptitud va a depender de más de una función. O sea, se busca más de una sola meta para poder obtener nuestra función aptitud. Aquí vemos que la función aptitud requiere de 4 funciones. Una es la distancia entre el punto inicial y final, tal cual la distancia euclidiana. La distancia entre los elementos de 2 cuaterniones duales. Por eso quería abordar un poquito de lo que era un cuaternión dual al principio. La distancia entre nuestro punto deseado y los obstáculos que se encuentren presentes, y el mínimo movimiento entre articulaciones. La función que determina la distancia entre el punto inicial y final no es más que otra que la distancia euclidiana, ¿no?, donde van a estar involucradas nuestras coordenadas deseadas y las coordenadas iniciales, que van a ser las coordenadas de nuestro efector final, que es dónde se encuentra el robot y a dónde quiero que vaya. Entonces, en la evolución, mientras más se vaya acercando el robot, obviamente esa distancia va a ir disminuyendo. Lo que se busca que al final la distancia pues quede en 0, lo que nos va a indicar que nuestro algoritmo ya convergió y nos dio una trayectoria al punto deseado. La siguiente función es la aptitud la distancia entre nuestros cuaterniones duales, que directamente es la posición y orientación actual en términos de cuaternión dual, lo que es la cinemática del robot, y la posición y orientación deseada, a donde queremos que el robot llegue, igual en términos del cuaternión dual. Se dan cuenta, la iteración la tenemos
bueno, perdón, los elementos del cuaternión los tenemos de 1 a 8, ya lo habíamos visto, el cuaternión dual está compuesto de 8 elementos. La otra función es la función de mínimo desplazamiento articular, que es lo que ya les había comentado, el mínimo movimiento que cada una de nuestras articulaciones va a tener o puede tener. Esto es muy importante porque nos determina entre punto a punto que va avanzando nuestra trayectoria, cómo tiene que ir evolucionando cada una de las articulaciones que conforman todo nuestro mecanismo del robot. Y ahora, estas funciones son muy importantes, que son las funciones que nos van a apoyar para poder evadir los obstáculos y poder acercarnos a nuestro punto deseado. Empleamos lo que es una técnica de campo de potencial artificial, donde vamos a tener una función de repulsión y una función de atracción. Aquí si lo queremos ver de una forma más simple, pues ¿qué necesitamos? Que nuestra función genere una atracción desde donde se encuentra nuestro efector final del robot a la meta, donde queremos que llegue. Y la repulsión, donde se encuentra algún tipo de obstáculo. Si se dan cuenta, bueno, en la ecuación es prácticamente la misma ecuación de la distancia euclidiana, donde simplemente aquí estamos considerando, por ejemplo, la de repulsión, las coordenadas, ¿no? Donde X, Y, Z, que nos permiten identificar las coordenadas de los obstáculos que se encuentren presentes dentro del espacio de trabajo del robot. Entonces, los que tienen obstáculos van a estar con nuestro potencial de repulsión para evitar que el efector final se acerque. De esa forma, igual vamos garantizando en el algoritmo que no colisione el robot. Y el potencial de atracción nos permite irnos acercando a la meta. Entonces, con estas funciones, planteamos nuestra función multiobjetivo, entonces ya podemos ejecutar nuestro algoritmo. Nuestro primer caso de estudio, aquí tenemos nuestros parámetros del algoritmo. Nuestro mínimo desplazamiento va a ser de medio grado. Empezamos con una población de 110 individuos. Se generan los diferentes, bueno, se plantean los diferentes parámetros del algoritmo, como nuestro número máximo de iteraciones, factor de perturbación, aparte de regeneración, porque empleamos la técnica de herencia forzada, probabilidad de mutación, probabilidad de cruce, y algo también importante, las restricciones por articulación. Esta información ya es directamente por el modelo del robot. Los ABB y RB pues tienen estas restricciones en cada una de sus articulaciones. Digo, es información que se utiliza y nos permite facilitar la ejecución de nuestro algoritmo. Entonces, bueno, en este caso de estudio, empezamos con la configuración inicial por norma del robot. Tenemos su posición y orientación, y se tienen obstáculos ya definidos. Es un obstáculo fijo, donde ya vienen sus coordenadas, y obtenemos nuestro cuaternión dual, tal cual representa la posición y orientación del efector. El tiempo, bueno, resultados del algoritmo, qué tipo se ejecutó, cuál fue la aptitud promedio, la cantidad de generaciones en el cual se dio solución. Podemos observar, estos son nuestros obstáculos. Y como les comenté ya, estaban previamente determinados por las coordenadas, era un obstáculo fijo, y cómo se generó la evolución de la trayectoria del punto inicial al final, cómo el robot fue generando este movimiento. Y gracias a el planteamiento de nuestra función aptitud, y que consideraba a través del campo de potencial artificial la repulsión del obstáculo, pero la atracción hacia la meta, es que pudimos llegar a la solución. Aquí podemos ver, ¿no?, directamente cuáles fueron esos perfiles de configuraciones en nuestra trayectoria. Ahora vamos a plantear el segundo caso de estudio,
donde aquí va a ser, el escenario va a ser diferente. Aquí vamos a plantear que el robot está dentro de una estación trabajando y se va a desplazar a otra. Entonces nuestros obstáculos son directamente las estaciones de trabajo donde el robot debe de ingresar a ellas, pero no debe tocar, ¿no? Internamente ni externamente las paredes de estos obstáculos que se encuentran. Y aquí podemos apreciar esta parte de la trayectoria. Lo que les comento son las estaciones donde el robot hace la tarea en una y tiene que desplazarse a realizar otra. Y cómo se genera la trayectoria a través del empleo de esta técnica. Uno de los perfiles de la trayectoria. Bueno, antes de pasar a la siguiente, aquí, bueno, es importante mencionar que lo que se obtiene es la trayectoria, pero obviamente la trayectoria está definida por puntos y estos puntos tienen una configuración angular. Entonces, ¿cuál es la aplicación que directamente se le puede dar a este algoritmo? Que ya se pueden tener las coordenadas de cada una de las articulaciones para poder programar el robot. Y entonces esto facilita bastante la programación, que incluso se puede precargar, por ejemplo, ya en un robot industrial, cuáles fueron las posiciones de cada una de estas articulaciones, y obviamente la combinación de estas posiciones nos van a dar la trayectoria. Es igual importante mencionar que hasta este punto solamente estamos haciendo un control de posición, o sea, estamos garantizando las posiciones. Esto se puede escalar generando un control de velocidades o incluso un control de aceleraciones. Ahora, para ya emplearlo en una plataforma experimental, se tienen, bueno, en un robot ya real, se tienen dos escenarios: trabajar ya con un robot industrial o con plataformas experimentales. Porque, bueno, recordarán el primer esquema donde vimos que se tenía que llevar la planeación, la planeación para la seguridad y después el control para la seguridad en el esquema de interacción humano-robot, que precisamente en la parte del control se requiere tener acceso al controlador del mismo, ¿no? Entonces, en plataformas experimentales, pueden ser algunos robots didácticos o robots empleados en la investigación, se puede tener acceso a esos módulos de control para precisamente poder generar esos cambios. ¿Qué sucede con un robot meramente de uso industrial? Ya de ciertas marcas en particular, de ciertos fabricantes, la arquitectura para poder entrar al controlador es cerrada, y entonces se tienen que emplear otros módulos que nos van a permitir trabajar con el robot. Entonces, bueno, para poder generar la validación de este tipo de técnicas, aquí tengo dos casos donde se utilizó el método, se utilizaron plataformas experimentales. Aquí vamos a ver en este video cómo se emplea la técnica en un manipulador didáctico de 5 grados de libertad. Donde se tiene ya directamente la parte electrónica de potencia. Ahí se muestra la electrónica de control, el controlador del robot. Utilizando microcontroladores, van directamente a la computadora. En este caso, en este ejemplo, el algoritmo se programó con MATLAB. Se obtuvieron primero los perfiles y directamente ya se está generando el movimiento. Aquí se muestra otra trayectoria. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante en este tipo de ejemplos? ¿Y por qué directamente son técnicas de inteligencia artificial? Porque el algoritmo nos da como resultado la trayectoria, ya no se programa punto a punto como es la programación convencional del robot. Ya directamente el algoritmo nos da el perfil de movimientos de cada una de las articulaciones. En el robot regresa al origen y se muestra que se realizaron los movimientos.
Ahora, el siguiente ejemplo es con una plataforma de 7 grados de libertad. Aquí se utiliza el robot LWR de KUKA y se utiliza el Fast Research Interface, que permite tener acceso a la parte del controlador del robot. Se ejecuta el algoritmo, se genera, en este caso, una trayectoria a través del algoritmo. Se valida el movimiento y se lleva a cabo directamente en la plataforma. Bueno, ¿qué podemos concluir, ¿no?, de este tipo de técnicas? Bueno, una ventaja, que al emplear un robot industrial comercial, si aún no se tiene con el módulo para poder generar la vinculación, de todos modos, ¿cuál es la ventaja? Nos da la trayectoria, nos da el perfil de todas las articulaciones, el movimiento angular de cada una de las articulaciones. Entonces, esto simplifica bastante la parte de la programación, porque ya no se tiene que estar moviendo punto a punto el robot para realizar esa trayectoria. ¿Qué más? Bueno, tenemos una solución cinemática compacta, que además es compatible con la notación de Navier-Hartenberg, que además reduce el gasto computacional. Digo, aquí no lo mencioné, pero en una matriz de transformación homogénea hablamos de 16 términos y en pleno el cuaternión dual solamente utilizamos 8 términos. Entonces, al ir generando las multiplicaciones y la evolución en todo el modelo cinemático, se reduce considerablemente el gasto computacional. Al emplear el cuaternión dual en nuestra función aptitud, nos permite generar, a través de una función exponencial, facilita el diseño de nuestra función aptitud. Empleando el campo de potencial artificial, garantizamos alcanzar a la meta, pero evitando las colisiones. Nuestra función de aptitud nos permite obtener una optimización máxima, empleando nuestra técnica de computación evolutiva directamente en nuestro algoritmo genético. Y algo adicional es que, como no tenemos matriz de transformación homogénea y solamente nos vamos basando en la parte cinemática, en la reducción del error entre cuaterniones duales, tenemos una trayectoria libre de singularidades, porque no existe tal cual lo que es la cinemática inversa. Ese tipo de trabajos, ¿qué se le puede continuar? Bueno, se está trabajando en utilizar el controlador IRC5, que es el controlador que tienen todos los robots ABB de grado industrial, pero a través de ROS Industrial, que es el Robot Operative System, donde precisamente aquí ya se puede generar esa vinculación, a pesar de trabajar con robots industriales que tienen su controlador en arquitectura cerrada. Estos módulos permiten poder interactuar, nos permiten interactuar con el controlador y nos facilitaría generar una implementación en línea. Aquí en este caso trabajamos con obstáculos fijos, ¿no? Directamente en nuestra estación, pero se puede manejar con obstáculos dinámicos, simplemente utilizando alguna técnica de reconocimiento y reconstrucción, porque al final de cuentas es solamente determinar las coordenadas de nuestros obstáculos, mismos que definimos en nuestra función aptitud. Entonces aquí no importa si el obstáculo está fijo o se mueve, el algoritmo se ejecuta. Lo único que nada más es tener un buen sistema de monitoreo para poder determinar de forma precisa la posición de estos obstáculos si es que que tienen movimiento. ¿Qué más se le puede generar? Ya se ha comentado, esto solo fue un control de posición, se puede generar un control de velocidad y aceleración. También se pueden emplear estas técnicas en mecanismos de cadena cinemática cerrada. Y algo también importante, que también se puede aplicar la técnica del cuaternión dual, no solamente para el modelo cinemático, sino también para resolver el modelo dinámico del robot. Y la otra parte de la bibliografía empleada en la presentación, principalmente en algunas partes de los conceptos o elementos que vimos el día de hoy. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos esta charla. Y pues bueno, de nueva cuenta invitamos a todos nuestros, las personas que nos están viendo desde redes sociales, que nos pueden dejar cualquier comentario hacia el doctor en la sección de comentarios. Este es el momento de hacer estas preguntas hacia nuestro invitado.
Doctor, ¿estas técnicas de inteligencia artificial solo se aplican para robots a nivel industrial? Como que se había ido. Hola, No, hola. bueno, aquí tal cual, bueno, la aplicación fue utilizando el robot industrial, pero no, estas técnicas se pueden emplear para robots móviles, para bípedos, cualquier tipo de mecanismo, se pueden emplear estas técnicas porque hablamos al final de cuentas de un movimiento cinemático. Mientras tenga articulación, se puede emplear. Este tipo de técnicas son las que emplean, por ejemplo, los robots que tienen en Asia, que son los robots que te llevan comida y utilizan este tipo de inteligencia artificial. Por ejemplo, como al final de cuentas esto es una optimización, prácticamente cualquier, por ejemplo, robots o incluso lo emplean mucho ya en las principales empresas de paquetería, de logística, para la optimización incluso de las rutas. Entonces, desde para optimizar la ruta, ahora ya si se emplea, por ejemplo, un dron o un robot móvil, también para optimizar el movimiento de los mismos. Perfecto, doctor. Bueno, ¿podría comentarnos un poquito más de su trabajo que está haciendo en el UPI? ¿Usted está realizando este tipo de investigación y la sigue haciendo ahí en UPI? Sí, soy profesora aquí en la Unidad Hidalgo, pero por eso, bueno, partí mostrando el laboratorio de CIMAS Capotzalco, porque es donde, al menos de forma periódica, luego sigo trabajando, como les comenté, ¿no? Ya vincular el robot industrial para generar la programación en línea y son parte de mis labores, ¿no? No solo como docente, sino de investigación y ahora sí que es la parte en la que se está trabajando. Claro, muchas felicidades por su trabajo en investigación que está haciendo en el estado. Doctor, también podría comentarnos un poquito cómo ha sido implementar la inteligencia artificial en su trabajo de investigación, ya que sabemos que se podría decir que es una nueva tecnología. ¿Cuál ha sido el reto de mantenerse actualizado? Bueno, por ejemplo, hablando de este tipo de técnicas, a pesar de que es algo que ahorita es tendencia, ya tienen bastantes años que algunas de esas técnicas se plantearon, pero bueno, aquí lo importante es la aplicación. O sea, el poder generar una aplicación que ya real, ¿no? Por ejemplo, ya una aplicación industrial de procesos de manufactura, algo que ya impacta directamente en el desarrollo industrial y económico, ¿no? De una empresa, del Estado, incluso de un país, es pues importante, ¿no? Mantenerse a la vanguardia y saber que no hay un solo camino, se pueden emplear diferentes técnicas. Este tipo de problemas se pueden emplear tal vez utilizando otro tipo de técnica, pero aquí tal vez lo importante es encontrar una aplicación que permita, que dé ciertas ventajas. Por ejemplo, en este caso, no solamente era obtener la planeación de movimiento, sino que la misma técnica nos permitió eh, reducir otro tipo de parámetros como el gasto computacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final es hacer una valoración entre las diferentes técnicas y tal vez determinar la más ideal para un problema en particular, porque también es muy importante, cada aplicación va a tener una mejor o otra forma de poderse solucionar que sea más óptima. Perfecto, doctor. Bueno, ya para terminar, ¿qué podría decirle al público que nos está viendo? ¿Cómo los incentivaría a sumarse a este tipo de equipos de trabajo que suman mucho a la investigación? Bueno, pues principalmente en esta parte de la inteligencia artificial, que sabemos que, bueno, esto va evolucionando, pero que al final, por eso partí desde el principio con la definición de la inteligencia, ¿no? Que siempre se requiere de una cierta cantidad de información, que se rompa un poco ese tabú de que la inteligencia artificial, automatización va a reemplazar a las personas. Sí van a haber algunas tareas que obviamente dejan de ser tan monótonas y se pueden realizar de diferentes, utilizando este tipo de técnicas, pero siempre vamos a requerir siempre se va a requerir el factor humano, ¿no? Esta capacidad de análisis, de comprensión, de creatividad que va a ser muy difícil que se pueda sustituir.
Perfecto, doctor. Pues de nueva cuenta le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este espacio de coloquium desde el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Muchísimas felicidades de nueva cuenta por su trabajo. Y pues bueno, a todo el auditorio que nos estuvo viendo desde redes sociales, les recordamos que esta charla se va a quedar grabada en los videos de Facebook de Núcleo CTI. Y también va a estar más tarde disponible en el canal de YouTube de Sidnova Hidalgo, así pueden encontrar el canal. Les agradeceríamos mucho si compartían esta charla para que llegara a más personas y también, pues, si pueden sumar un like a nuestras páginas, tanto de Sidnova-HGO y Núcleo CTI, estaría pues padrísimo porque pues continuamente publicamos diversas convocatorias e información respecto a la ciencia, tecnología e innovación en el Estado. Doctor, de nueva cuenta, a nombre de la doctora Carmen Cortés López y del doctor Francisco Patiño Cardona, quien es el director general de aquí de Sidnova, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y pues bueno, a todos nuestros espectadores, que tengan excelente tarde.